que Dios ha estado hablando. Me ha estado hablando muchas cosas, pero siempre enfocadas en la fe. Y creo que como somos un cuerpo y somos una familia, creo que esto va a ser de utilidad para todos como cuerpo, ¿no? Así que hay momentos en la vida de todos nosotros como seres humanos en los cuales somos confrontados con nuestras convicciones. No sé si tú has sido confrontado con tus convicciones. Y somos confrontados diariamente con nuestras convicciones. En este momento estamos siendo confrontados nosotros con nuestra convicción en cuanto a la salud. Entonces, ¿realmente tenemos un Dios de lo imposible? ¿Un Dios que puede sanarnos? ¿Realmente tenemos un Dios que puede darme algo que yo estoy necesitando o quitármelo porque no es lo que necesito? Entonces, somos confrontados siempre en nuestras convicciones y son puestas a prueba para saber si realmente estamos convencidos de lo que creemos o anhelamos. Saben, hermanos, que muchos cuando son confrontados en diversas cosas de sus vidas, abandonan la fe. Ahí se queda. La presión del día a día y la sociedad nos invita a estar siempre tratando de avanzar para alcanzar lo que nuestro corazón desea. Eso es lo que nosotros siempre estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces, si no, usted piense, ¿por qué usted estudia para tener un trabajo mejor? Porque usted quiere prosperar, ¿cierto? ¿Está mal eso? No, no está mal. No se preocupe, siga estudiando si está estudiando. No está mal. Es cuestión de prioridades y convicciones, ¿no? Entonces, así que cada día estamos nosotros enfrentados a tener desafíos y retos, ¿no? Que jamás nosotros hubiéramos pensado, ¿cierto? La gran mayoría de los que estamos en este lugar venimos de fuera. Incluso Oscar viene de Valladolid. Sí, ha experimentado que es salir de su tierra, de su ciudad e ir a otro lugar. Y todos siempre estamos enfrentándonos a ese tipo de retos, ¿no? Y estos retos nos tienen que animar, nos tienen que dar esperanza para ir a lo que es mejor para nosotros. Así que, como les digo en esta mañana, quiero que pensemos en la realidad de la fe. Y para hablar de fe, tenemos que ir a la Escritura. Podemos tener muchísimos testimonios, pero qué mejor que ir a la Escritura. Así que acompáñenme al libro de Hebreos. Hebreos es un libro súper interesante. El autor de Hebreos es desconocido. Muy posiblemente dicen que fue Pablo el que lo escribió. No está muy claro, pero es un libro muy interesante. Y vamos a ir al capítulo 11. Y ahí en el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? De seguro usted ha escuchado esto un montón de veces en su caminar como creyente. Pero déjeme decirle qué estaba pasando antes. En el capítulo 10, el autor termina con una advertencia al que peca deliberadamente. No vamos a leer ahí todo el capítulo, pero sí del versículo 26 al versículo 39, el autor dice, bueno, tengan cuidado, porque si usted peca, o sea, conociendo ya la verdad, habiendo conocido del Señor, pues ya no hay nada que hacer. O sea, ya no hay nada que hacer. No hay otra cosa que le pueda ofrecer para obtener usted su perdón, su salvación. Entonces el autor está animando a que no pierdan esa convicción, ¿no? Esa confianza. Y el versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Así que esto es lo que le estaba diciendo el autor a los hebreos en aquel momento. Recuerden que en aquel momento ellos tenían una esperanza. ¿Cuál era su esperanza? De que Cristo iba a venir por otra vez, pero es que se acababa de ir. Imagínense, nosotros lo estamos esperando. Pero ellos tenían esa esperanza y les decía: cuidado, no pierdan la paciencia, no pierdan la paciencia, sigan ahí porque hay grande galardón. Y les decía que el justo vivirá por la fe. Ese pasaje también encontramos un gemelo de él en el libro de, eso, muy bien, los lectores de la Biblia, Habacuc. Habacuc también dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, esto es lo que está pasando y les dice: no pierdan la fe, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar el alma. O sea, no se preocupen, mantengan su fe, porque el galardón está ahí, Y entonces es cuando empieza ya el pasaje, el capítulo 11 de Hebreos, que nos invita y nos dice qué es lo que es la fe. Y esto, mis ojos también, por favor, tienen que orar por mi visión. Que nos invita a ver lo que es la fe. Así que ya encontramos eso ahí y vamos a desglosar un poquito qué es esto de. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que entender que no hay varias clases de fe. Hoy en día nos encontramos con que toda la gente cree, ¿no? Entonces, sí, yo tengo fe, pero ¿tiene fe en qué? No, yo creo en el espagueti volador, ¿sí? Hay una religión que se llama así, el espagueti volador. O yo tengo fe en el clavelito, en la velita, en cualquier cantidad de fe. No, la Escritura me dice que hay una sola fe, y esa fe nos la demarca en Efesios capítulo 4, versículo 5. Dice: hay un Señor, una fe, un solo bautismo. O sea, la fe nuestra tiene que estar puesta solamente en una persona. De hecho, los que escuchan las noticias, la iglesia tradicional ha sacado ahora últimamente y dice: María, de hecho, María dice que será bienaventurada. Imagínense en un hogar sin mamá, imagínense a María en la discoteca con minifalda. No me imagino a María. María era un ejemplo de mujer y la Escritura dice que será bienaventurada, mas nunca dice que sería corredentora. O sea, mi fe no puede ir ni siquiera en María, va puesta en Jesús. María es un ejemplo. El hogar de Nazaret, un hogar sin padre, un hogar sin madre, imagínense en ese hogar. O sea, es un ejemplo a seguir. Entonces, nuestra fe, cuando hablamos de es pues la fe, hay una sola fe, ¿no? La Escritura sí que nos habla de que hay una sola fe, pero nos habla de medidas de fe. ¿Recuerdan alguno de esos pasajes de la medida de la fe? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, entonces dice que podríamos decir que se traspase de un lado al otro un monte. Y también cuando Jesús sanaba a alguna persona, se encontraba con alguien, le decía: conforme a tu fe recibe, ¿no? O tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. O sea, sí que la Escritura no me habla de diferentes clases de fe, pero sí de cantidad de fe. Entonces eso lo tenemos claro. Esa es la fe que comienza cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Cristo. Entonces yo escucho la verdad, como decía el escritor a los obreros antes, ya conocemos la verdad, entonces yo he puesto mi confianza en Cristo y comienzo a caminar en esa fe, comienzo a caminar
vale, Jesús, gracias porque tú moriste en la cruz por mí, perdonaste mis pecados, y eso es muy bonito. Y ahí empieza mi fe, pero yo no me puedo quedar ahí. No me puedo quedar ahí. Sí es cierto que nuestro fundamento como cristianos es Jesús como Hijo de Dios, la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, pero yo no me puedo quedar ahí siempre estático. Mi fe tiene que aumentar. O sea, siempre tomo mi cruz y le sigo, mantengo mi fe. Vamos a ver cómo la mantengo, pero nuestra fe tiene que comenzar a producir. Así que los que toman nota, este mensaje se llama una fe que actúa. Porque una vez yo conozco a Cristo, mi fe tiene que comenzar a actuar, tiene que crecer, tiene que desarrollarse en medio de nuestro caminar con Dios. Y el crecimiento de nuestra fe depende de nuestra obediencia a Dios. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero al ser humano, a mí personalmente, obedecer me costaba un montón. Yo soy la única en este lugar, bueno, pero obedecer es muy complicado. Obedecer es muy difícil. O dígame si a usted se pone contento cuando su jefe le dice, hágame esto vuelva a hacer esto que le quedó mal. ¿Cierto? No, hombre, pero si lo hice bien. O cuando a la mamá se le ocurre decir que eso quedó mal y que hay que volverlo a hacer. ¿Cierto? Nos cuesta obedecer. O cuando mucho menos en nuestros trabajos o tal vez en el cole que nos manden a hacer algo o mucho menos cuando estamos en la iglesia y Dios nos invita a hacer algo, ¿no? Él es amoroso, nos invita, pero nosotros sabemos que tenemos que obedecerle. Pero como es Dios, como es tan bondadoso, pues no pasa nada, lo dejamos. Así que cuando nosotros no obedecemos a Dios, nuestra fe no avanza. Nuestra fe en el crecimiento de nuestra fe va sujeto a nuestra obediencia. Y cuando hablamos de certeza, esta palabra certeza etimológicamente es como si fuera un fundamento, una base. Entonces, cuando hablamos de que la fe es la certeza, o sea que la fe es nuestra base para alcanzar la promesa. O sea, no hay otra. Por eso dice la Escritura, es pues la fe la certeza, esa es la base. Si tú no tienes tu fe bien enfocada, entonces estás perdiendo el tiempo. Y por eso cuando vienen las dificultades a tu vida, entonces te sacan del camino, te golpean fuertemente. Así que hasta ahí vamos bien, ¿no? Tenemos esta descripción de lo que es la fe en base a nuestro crecimiento, pero también dice que es la convicción es una convicción. Y la convicción es una prueba certera de algo que no se ve. ¿Alguien aquí ha visto a Dios? No, ¿cierto? Lo hemos sentido, lo hemos escuchado, lo escuchamos a través de su palabra. En algunas ocasiones, la semana pasada el pastor Luis decía, es una vez que escuché una voz audible. Sí, muchas veces hemos escuchado esa voz audible, pero ninguno lo hemos visto. O sea, nuestra fe es esa certeza de algo que no hemos visto, pero en lo cual nosotros sí que hemos sentido. Así que por eso es que es la certeza de lo que no vemos, pero que está ahí y que existe. Y es esa convicción que también se traduce como una demostración de lo que nosotros hacemos con nuestras acciones. Por eso es que nuestra fe se evidencia, y la fe que actúa se evidencia en cómo tú y yo nos comportamos frente a las diferentes circunstancias que la vida nos trae. Y ahí es donde nuestra fe comienza a crecer y comienza a tomar forma. Pero ¿cómo hacemos esto?
¿Cómo traducimos todo eso tan bonito en nuestra vida diaria? A lo mejor tú pensarás, no, pero es que yo siempre mi vida no es tan espectacular, ni hago tantas cosas como para que mi fe se mueva. Pero déjeme decirte que en todo momento tú como persona estás poniendo a prueba tu fe y estás poniendo a prueba tus convicciones, o más bien no tú, sino el Señor las está poniendo a prueba, tus convicciones, y ahí es donde tú comienzas a crecer. Así que si seguimos mirando, el versículo 2 dice, del capítulo 11 dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y detengámonos un poquito en este versículo. Cuando pensamos en alcanzar un buen testimonio, ¿en qué piensa usted? No, todos a la vez, no, por favor, porque es que... ¿sí? Que han sido probados, dice Elena. Buen testimonio. Cuando pensamos en esa palabra, alcanzaron buen testimonio. Y permanecieron, sí. Ser conformes al corazón de Dios. Sí, sí, muy buenas interpretaciones de eso. Cuando dice la escritura aquí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, hay dos clases de testimonio en la Biblia. Del cual está hablando Hebreos, y otro que habla el Nuevo Testamento, el testimonio que tú y yo damos en la calle, ¿no? O con los demás. Entonces por eso, no diga palabrotas porque usted acaso no es cristiano, ¿cómo dice palabrotas? ¿Cómo quedará Cristo? ¿Cierto? Y entonces usted se comporta bien para dar buen testimonio, ¿no? Pero esa es una parte del testimonio, ¿no? De ese no vamos a hablar hoy. Pero otro testimonio, y del cual habla aquí, tiene que ver con la aprobación o el reconocimiento que Dios les dio en ese momento. O sea que este testimonio del cual habla la fe tiene que llevarnos a que Dios nos vea aprobados. O sea, ve que es muy diferente esta realidad. O sea, Dios se siente agradado de mí y por el testimonio que estoy dando. Y por eso después en ese capítulo encontramos una larga lista de hombres y mujeres que dice que hicieron un montón de cosas por la fe que habían puesto en Jesucristo, ¿no? Y así que el escritor aquí nos anima a vivir una vida de tal manera que recibamos un buen testimonio de parte de Dios. Es importante que los de afuera vean nuestro testimonio, pero a veces cuando nos ocupamos de que los de fuera vean nuestro testimonio, nos descuidamos de que Dios nos apruebe. Entonces se puede tender a que entonces nos volvemos como solamente que lo que nos ve, ¿no? Entonces, en mi casa soy un diablo, como dicen, y por fuera hay... ¿no? Por eso cuando surgen circunstancias difíciles en los hogares, en alguna vida, dicen, pero no era tan bueno, no me lo puedo creer, ¿cierto? Porque el testimonio que estaba dando, lo estaba dando como los fariseos, ¿no? Para que los vieran, no para ser aprobados por Dios. Así que cuando nosotros queremos alcanzar el buen testimonio de parte de Dios a través de nuestra fe, es que tenemos que pensar en algo, que no se trata de lo que yo crea que está bien, sino se trata de lo que Dios dice que le agrada a Él. Y eso suena como muy fácil de decir, ¿no? Porque nosotros tendemos a eso. Bueno, mira, yo creo que con ir el domingo un par de horas a la iglesia está bien, claro, porque yo soy como los híbridos, ¿no? Entonces tengo una reserva que puede funcionar toda la semana y eso para mí está bien, pero para el Señor no está bien eso. Entonces la fe no se trata de lo que yo crea que está bien para Dios, sino de lo que Dios realmente está pidiendo de mí.
Y si seguimos mirando ahí, miren el versículo 4, lo primero que aparece dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Y cuando pensamos en Caín y Abel, ¿recuerdan ese pasaje en Caín y Abel? Dicen, usted piensa, pero ¿qué le ofrecería a Abel que no le ofreció Caín, no? Entonces, pero cuando nosotros miramos esta realidad, la Escritura no dice que él no habla de qué le ofreció ni que no, sino que habla de la actitud que tuvo, ¿no? De la actitud que tuvo y no de que eso, porque a veces uno piensa, uy, sí, no, claro, pero es que si este hermano puede traer sus ofrendas, así como decía el hermano William, no solamente económicas, sino en tiempo, en lo que sea. Este tiene más tiempo que yo, no pensemos de esa forma, porque Dios no piensa de esa forma. Y cuando aparece aquí Abel y Caín, y dice que Abel alcanzó testimonio, no era por lo mucho o lo mejor que hubiese dado, sino porque él no miró de lo que podía darle a Dios, sino que era lo que a Dios le agradaba. ¿Y cuántas veces nosotros damos a Dios de lo que nosotros creemos que es justo y necesario? Porque, Señor, es que tú eres el dueño del oro y la plata, tú eres Dios, y yo necesito mi tiempo, yo necesito mi espacio, yo necesito, pero no nos detenemos a pensar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y a veces Dios nos pide cosas que nosotros no estamos dispuestos a soltar. A veces Dios nos pide o nos nos anima a pasar por los valles, por los desiertos, porque ahí Él va a moldear nuestras vidas y porque allí vamos a dejarle al Señor lo que Él nos está pidiendo. Pero no estamos dispuestos muchas veces a hacer eso. Pero la fe nos invita a hacer esto. La fe nos invita a caminar en esa dirección. Así que en primera parte, la fe que actúa siempre está pensando en lo que agrada a Dios y en lo que Él pide, y no actuando según bajo nuestro criterio. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender de la fe. Si yo tengo fe, tengo que actuar siempre pensando en lo que le agrada a Dios, no en lo que me agrada a mí. Porque si no, nos estaríamos volviendo como de nueva era, ¿no? Sí, la nueva era es lo que nos invita. Tú eres Dios, tú. Y no le vamos a hacer promoción a la nueva era. Simplemente nosotros tenemos que buscar agradar a nuestro Señor. Así que te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Estás viviendo tu fe de acuerdo con tus propios criterios o de acuerdo con la palabra de Dios y lo que Él te pide en su palabra? Eso es muy importante en estos tiempos, amados, que tú mires la palabra del Señor, porque hay cada cosa y cada tema que no es lo que Dios está pidiendo, sino que es lo que los supuestos hombres de Dios están pidiendo. Así que piensa, ¿cómo estás viviendo tu fe? Vamos a seguir en el capítulo 11, el versículo 6, y este versículo me desarmó completamente, porque pensaba en lo siguiente, lo vamos a leer, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y me puse a pensar y yo estaba diciendo y le decía, Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Y me llevó a otro pasaje, 2 pasajes nomás he encontrado. Si usted tiene otro, me pasa el dato que yo quiero saberlo. Encontré otro pasaje que también es muy similar, no solamente hablando de fe, sino el otro dice, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, son
3 cosas que no tienen vuelta de hoja, o sea, no son negociables. Sin fe es imposible agradar a Dios y sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Esto es como cuando uno dice no en la casa y no es no, ¿cierto? Pues así es la Escritura. Así que este pasaje de sin fe es imposible agradar a Dios, me desarmó. Porque no solamente es importante creer, no solamente es importante creer. Vamos a retroceder un poquito y leamos el versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, imagínense, sin fe es imposible agradar a Dios, pero no solamente es creer en Dios y creer que Él existe, porque sabe que hay mucha gente que cree en Dios y dice, sí, hay algo que existe, ¿no? Porque, ¿quién pudo haber hecho ese universo, no? Y esas plantitas y esos animalitos, ¿no? Y no sé si a ustedes les gusta ver los documentales, y hay cada cosa que el Señor tiene una creatividad. Y entonces hay gente que solo se queda ahí. Solo se queda ahí. No, yo creo en Dios, pero va más allá. La fe tiene que ir, va más allá de creer que Él existe, sino de tener la plena confianza que Él es bueno y bondadoso y que recompensa a los que le buscan y a los que les buscan de verdad. O sea, esa es la diferencia. El Salmo 145, 18 dice, si alguien lo encuentra más rápido que yo, lo tenía por aquí, pero se ha perdido. Aquí está, 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Así que creer en Dios va mucho más allá de solamente decir, sí, hay un creador, sino que yo le creo a lo que Él dice. También hemos cantado, si recuerdan esta mañana cuando alabamos al Señor, cantamos la bondad de Dios, ¿no? Y dice, ¿Dios qué? Ha sido bueno, ¿cierto? Y cuando uno canta, la Escritura nos invita a cantar con entendimiento. ¿En qué ha sido bueno Dios contigo? ¿Realmente crees que ha sido bueno? ¿Saben qué pasa? Que volver otra vez al hospital después de estar tan bien, ¿será que Dios dejó de ser bueno? No. No me salieron las cosas como esperábamos. ¿Dios dejó de ser bueno? No. Y yo no sé qué circunstancias estés pasando por tu vida y que hayas dicho, hombre Señor, pero se te ha ido la pinza. No, no se le ha ido la pinza. En estos momentos nuestra fe se pone a prueba y tenemos que confiar que no solamente Él es el creador, sino que Él existe y Él es nuestro Dios por encima de las circunstancias. Me encanta el pasaje que siempre les digo, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego en el foso de los leones. Les dijeron, el Señor nos puede librar de esto, pero si no nos libra, seguirá siendo nuestro Dios. Habacuc también dice algo, dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos y si el olivo no da su producto, dice, con todo yo me alegraré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Amén, ¿cierto? Así que nuestra fe ahí es donde se pone a prueba. Cuando no te pasa nada, cuando tu cuenta tiene lo necesario para lo que tú quieres y más, tú no te preocupas. Dices, ay sí, Dios, gracias. Pero ¿realmente estamos confiando en ese Dios? Una pregunta, ¿realmente creemos en Dios y en lo que Él es? ¿O creo que Él es el Dios, pero todavía no confío mucho en Él como para agradarlo y poner en acción mi fe en todas las áreas de mi vida? Hay una alabanza que me gusta mucho, dice, ¿por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú?
te doy mi ser. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré porque por quién eres Dios. Así que nuestra fe tiene que ir mucho más allá y adorarle por lo que Él es, en medio de las circunstancias que no vemos. Eso es la fe. Yo no sé qué estás esperando tú, pero recuerda que en medio de lo que tú estés esperando, Dios siempre va a operar, porque Él va a querer lo mejor para ti. Así que eso es muy importante. La segunda cosa en que la fe actúa es que me lleva a dar evidencia en cómo reacciono frente a cada circunstancia de la vida. Y ahí, a partir del versículo 6, comienza a aparecer, del versículo 6, del versículo 7 dice: por la fe, Noé, cuando advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y hay una cantidad de historias de hombres y mujeres que nos dejaron ejemplo de fe. Noé, ¿ustedes se imaginan a Noé construyendo el arca en un tiempo donde todavía no llovía? Si Dios le dijera a usted eso, si usted hubiera sido Noé, ¿usted qué hubiera hecho? Claro, no me pregunte eso, pero conociéndose usted, ¿qué hubiera hecho? Uy, no, Señor, por favor, a mí no. ¿Qué van a decir mis vecinos? Eso no da likes, ¿cierto? Imagínense, Noé, no sé si ustedes han visto la película esta de Sigo siendo Dios, ¿no? Que es de la actualidad, ¿no? Bueno, no tiene un poco de Biblia, pero realmente lo que le acontecía a este hombre era lo que le estaba pasando a Noé. Construya un arca porque va a llover, pero llover, si dice la Biblia que no llovía, salía un vapor de la tierra, o sea, la gente no sabía que era llovía. Entonces, por esa acción, Noé aparece en esa lista. Aparece Noé, aparece Abel, que ya hablamos de Abel, aparece Abraham y Sara. Apoteósico esto, ¿no? Abraham y Sara, de la cual era la promesa, de la cual tú y yo somos herederos de esa promesa. Y dice la escritura algo interesante, mira, dice que Abraham alcanzó la tierra prometida, ¿no? Y él fue el padre de las generaciones. Interesantísimo Sara. ¿Qué pasó cuando el ángel le dijo a Sara la promesa? Se rió. ¿Pero por qué se rió Sara? Por los años que tenía Sara, y Abraham estaba igual. De hecho, la escritura dice de uno que ese ya casi muerto. Sí, y estaba hablando de su virilidad. O sea, dice, hombre, esto es como cuando salen en las noticias esto de que estos viejitos que tienen mucho dinero se casaron con una muchacha muy joven y dicen, tienen un hijo. Y han escuchado esto en la tele, ¿no? ¿Cierto? Ay, que ustedes también ven tele, ¿eh? Venga. Entonces, claro, imagínense esa fe. Pero por eso, por ellos haber creído, están en esa lista de héroes de la fe. La fe de los patriarcas. Isaac, Jacob, tuvieron una fe tremenda y no fue fácil. No fue fácil. Presten atención a sus hijos cuando lleguen a casa, porque lo que les hablan las maestras en la escuela dominical es todo esto. Así que tiene que ver para nuestras vidas también. Los patriarcas, muchos de ellos dicen que mirando de lejos y creyendo, saludaron la promesa. Pero saben, aquí, eso a veces uno dice, sí, allá está Santi,
chao Santi. No, ellos ni siquiera lo estaban viendo. La escritura aquí dice, ellos lo vieron de lejos, lo vieron por fe y lo saludaron. Tremendo eso. Y nosotros nos quejamos porque a veces Dios no nos contesta cuando nosotros ni como esperamos ni cuando queremos. Isaac dice, también por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a cosas venideras. Le animo a que lea todas estas historias apasionantes. Jacob, ¿recuerdan a Jacob? Jacob era el padre ¿de quién? De las 12 tribus. ¿Y saben qué acto de fe aparece aquí? Dice que bendijo a los hijos de José. ¿Y saben por qué aparece ese acto aquí? Porque recuerdan que a José sus hermanos lo vendieron. O sea que Jacob pensaba que su hijo ya estaba muerto. Así que él ni siquiera se imaginaba que un día iba a poder bendecir a sus nietos. Pero Dios le dio ese privilegio. Y dice que después de que los bendijo, dice que adoró a Dios sobre el bordón del báculo de José. José actuó en fe. ¿Saben que José? Dios hace a veces cosas que nosotros no entendemos. Primero, ¿cómo es esto de que la tierra de Egipto tiene la comida? Llevamos allí a los hebreos para que coman, pero después de años, entonces ahora somos esclavos de los egipcios. Vamos a ver, Señor, ¿en qué parte te has perdido? ¿Cierto? Pero ese es el Dios que tenemos, con un propósito. Y dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Él ni siquiera sabía qué iba a pasar después de que él muriese, pero por la fe él mencionó, ellos regresarán a su tierra. Jocabed y Amram, ¿saben quiénes son ellos? Jocabed, los padres de Moisés. Por la fe, ellos metieron a ese bebé entre un cestito y se lo podrían haber comido los lagartitos que estaban en el río Nilo. Pero por la fe, ellos vieron algo en ese niño y lo pusieron en ese cesto. Nosotros podemos aprender de eso, que aunque las circunstancias sean adversas, tenemos que creer en el poder de Dios para dar vida en medio de la muerte. ¿Ven cómo cambian las circunstancias cuando nosotros ponemos nuestra fe en acción en medio de nuestro día a día? Esta semana cuando nos cambiaron de habitación entraron y la pregunta típica cuando la gente quiere conversar contigo es ¿y de dónde eres? ¿Cierto? ¿No le ha pasado? Y entonces dice, bueno, pues mire, yo soy de Colombia, pero ya llevamos muchos años aquí y es que ya ni el acento colombiano ni el acento extremeño. Entonces ahí comienza uno a hablar. ¿Y qué hacen aquí? ¿Cierto? Entonces tú comienzas a testificar, ¿no? Y comienza Raúl a testificarle a los enfermeros y el enfermero dice, por favor, no tan apasionado que se te va a caer la vía. Por fe, hacemos muchas cosas por fe. Y nuestra fe se demarca en cómo evidenciamos, cómo actuamos en medio de las circunstancias que nos rodean. ¿Sabes que en medio de ese hospital tú ves tantas cosas? Ves gente con muchas enfermedades que no tienen esperanza. Y qué triste es cuando una persona no tiene esperanza. Actúa muy diferente. No es que nosotros seamos insensibles frente a las realidades de la vida, pero tenemos una esperanza y una fe puesta en nuestro Señor. Así que yo le animo a que usted mire esa lista, larga lista de hombres y mujeres que están ahí
en el capítulo 11 y vea y la estudien y miren cómo en medio de las circunstancias adversas ellos actuaron y esa fe les fue contada por justicia y Dios se agradó de eso. En esta mañana yo pregunto, ¿cuál está siendo tu reacción frente a las diferentes circunstancias que te están rodeando en este momento? ¿Estás confiando plenamente en Dios o en tu propio criterio? La tercera cosa que actúa en una fe que actúa es que se mantiene enfocada. Después de que el autor a los Hebreos cuenta toda esa larga lista de hombres y mujeres, el capítulo 12 nos muestra en dónde tiene que estar enfocada nuestra fe. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que esta palabra, por tanto, en español, en lengua española, es como una conjunción que hace referencia a que lo que va a decir ahora es consecuencia de lo que pasa anteriormente. Así que, como nosotros actuamos, viene esto. Dice, por tanto, nosotros, o sea, nos está hablando a nosotros, a ti y a mí. Dice, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Sabe qué? Toda esta larga lista de hombres y mujeres están ahí como ayudándonos en nuestra carrera. No lo vemos, pero imagínense en una carrera cuando salen los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando van entrando todos los participantes y están todos al lado y imagínense en esa escena. Pues nosotros vamos en una carrera. Cada uno de nosotros estamos en un tramo de nuestra carrera en el Señor y vamos ahí. Y en ese tramo están estos hombres y mujeres que actuaron en fe en antaño y que siguen actuando en fe, nos diciendo, venga Emilia, sigue para adelante, venga Isquia, venga, vamos, y nos dan confianza y nos alientan y nos animan. Y dice, nosotros, dice, tenemos esa grande nube de testigos y dice, por eso nos invita a despojarnos de todo peso. Hay dos cosas que nos invita a hacer, despojarnos de todo peso. Y dice, y de pecado, hay dos cosas. Una es el peso que a veces tú y yo llevamos porque queremos. Pues yo quiero llevar esto porque me gusta el peso. No, entonces me preocupo por todo, sabiendo que puedo dejar todo al Señor. O sea, peso innecesario que estoy llevando porque quiero. Y nos invita a dejar el pecado. Y el pecado tiene que ver con eso que yo consiento ahí, que no quiero dejar. Y eso ya tienes que trabajar tú y el Señor, porque eso no deja que tu fe crezca. Pero sí hay que diferenciar esas dos cosas. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia, día a día, recuerden. Cada día tome su cruz y sígame. Eres en ese proceso. Día a día, como nosotros en el hospital. No sabemos con qué van a salir cada día los doctores, pero creemos que Dios está al control. Creemos que está ahí. Caminamos por fe. Caminamos en lo que Él está diciendo. Así que nuestra carrera y nuestra fe que actúa tiene que estar enfocada solamente en una persona, y esa persona es Jesús, porque Jesús es el mayor ejemplo. Estos hombres y mujeres actuaron, sí, creyendo que iban a recibir, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús.
Cuando mi mirada está puesta en Jesús, entonces no importa lo que acontezca, porque sé que voy a llegar a puerto seguro. A pesar de, la Escritura también dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Él ha vencido. Él no nos dice que no nos va a ocurrir nada, pero Él sí que nos dice que nos va a ayudar y va a estar con nosotros en el camino. Así que una fe que actúa mantiene su mirada enfocada en Jesús. ¿Cómo estás corriendo tu carrera hoy? ¿Estás llevando cargas innecesarias? ¿Estás manteniendo la mirada en Cristo? ¿O tu punto de partida son otras cosas como tu trabajo, tus estudios, tus capacidades, tu familia? Que son importantes, pero primero el Señor. Primero el Señor. Así que, en conclusión, la fe, amados, no es teoría ni una simple emoción. La fe es obediencia y confianza en un Dios que vino, se hizo como uno de nosotros, pagó el precio de nuestro pecado, pero que resucitó. Y que porque Él resucitó, tú y yo disfrutamos de esa herencia y podemos estar confiados de que pase lo que pase, Él tiene el control de todas las situaciones. Así que agrademos a Dios en todo, en cada decisión, en cada palabra, en cada pensamiento, que podamos estar alineados con su voluntad, no con nuestros propios criterios. Mostremos evidencia en nuestras acciones, que en medio de las pruebas se vea que dependemos de Él y no de nuestras fuerzas. Tengamos cuidado con eso, porque a veces nos debilitamos en nuestra fe por eso, porque confiamos en nuestras fuerzas, no dependemos de Él. Y corramos con la mirada fija en Cristo, dejando atrás el pecado y toda carga, perseverando hasta alcanzar la meta. Y me viene a la mente ahora mismo un pasaje en el que, después de hablar de toda la fe, nos debe motivar, es que Él oró para que nuestra fe no falte. Padre, te damos gracias porque tu palabra es real, Señor, tu palabra es certera, y porque, Señor, hoy podemos confiar completamente en ti, porque tú no eres hijo de hombre para que mientas, y tampoco para que te arrepientes de lo que dices, Señor. Y confiamos, Señor, en que nuestra fe puesta en ti es la que nos alienta, la que nos anima a caminar en esta carrera, Señor. A actuar, Señor, en medio de cada circunstancia, sea buena o adversa, teniendo nuestra mirada puesta en ti, Señor. Es por la fe, Señor, que nosotros tenemos, que queremos, Señor, agradarte. Ayúdanos, Señor, a no pensar en nosotros mismos, sino en lo que tú más bien quieres de nosotros. Y rogamos, Señor, que nuestra fe pueda crecer y que, como vemos, Señor, queremos que en esta casa, Señor, podamos tener fe como tan siquiera un grano de mostaza, Señor, para poder traspasar y pedir que se traspase un monte al otro lado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el dulce Espíritu Santo que habita en nuestros corazones y nos habla, nos alienta, nos anima, nos fortalece. Gracias, gracias, Señor, te adoramos en esta hora, Señor, y queremos que esta palabra se haga real en nuestras vidas, Señor, en esta semana que empezamos, que podamos, Señor, digerirla y podamos seguir escuchando tu voz, Señor, como cantamos, Señor, seguir confiando en tu bondad, Señor, y amar tu voz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.